Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a dar comienzo entonces a la clase de hoy, que tiene que ver fundamentalmente con los nervios que controlan la región cervical. Y vamos a describir primeramente lo que corresponden a los nervios cervicales, correspondiente a el nervio C1, C2, C3, C4, recordando que el plexo braquial está conformado por los ramos ventrales de lo que correspondía a C5, C6, C7, C8 y T1. Esto está entonces en un nivel superior. Y estos nervios cervicales, desde el punto de vista de la organización general, como un recuerdo de lo que ya habíamos visto en el inicio del plexo braquial, aquí está la médula espinal, el cuerpo de una vértebra, las láminas, su proceso espinoso, y en el interior entonces del foramen vertebral se encuentra la médula espinal. Esta médula espinal tiene dos elementos que son importantes porque lo conectan con la parte periférica y se denomina la raíz ventral, que funcionalmente es 100% motora, está destinada al control de los músculos del cuerpo, y la raíz dorsal, que es 100% sensitiva y que está integrando la sensibilidad desde el cuello hasta los pies. Eso es desde el punto de vista general. Cuando van a enfrentar el foramen intervertebral, las dos raíces, la raíz ventral y la raíz dorsal, se fusionan y forman un nervio espinal. A partir de ahí, y en un recorrido periférico, el nervio espinal se divide. Por ejemplo, se divide en un ramo grueso que se dirige hacia la parte lateral y anterior. Ese elemento corresponde al ramo ventral, que es un componente mixto, tiene fibras motoras y tiene fibras sensitivas. Hacia la parte dorsal del cuerpo hay otra división que es de menor calibre y se denomina el ramo dorsal, que al igual que el ramo ventral también es mixto, tiene fibras motoras y tiene fibras sensitivas, pero su distribución es para elementos que están dispuestos en el sector correspondiente al dorso del cuerpo. Eso significa músculos del dorso y además de eso la piel del dorso. Hacia los lados de la columna vertebral hay una agrupación de cuerpos de neuronas que se denominan ganglios laterovertebrales. Fundamentalmente estos ganglios contienen neuronas visceromotoras para poder regular elementos viscerales que están dispuestos a nivel de todo el cuerpo. Y conectando lo que corresponde a un nervio espinal con un ganglio de tipo simpático, hay dos fibras que lo comunican, una de ida y la otra de vuelta. La más lateral de ellas se denomina ramo comunicante blanco, está envuelto en un compuesto lipídico que se denomina mielina, sirve para mejorar la velocidad de conducción del impulso nervioso, y desde el ganglio hay otra fibra que se devuelve a la conexión con el nervio espinal que se denomina ramo comunicante gris. Siempre tiene una disposición medial en relación al ramo comunicante blanco y se llama gris porque no tiene mielina, de tal manera que la conducción nerviosa es mucho más lenta que lo que está dispuesto a nivel del ramo comunicante blanco. Y un nuevo elemento que a partir del nervio espinal se devuelve por el foramen intervertebral, aquí está señalado con el número 3, que tiene diferentes nombres. Se denomina nervio recurrente porque se devuelve, recurrente meningio, porque está destinado a la inervación de las meninges. También se denomina sino vertebral o de Luschka, por el autor que lo describió. Y no solamente está destinado a la inervación sensitiva de las meninges, sino que también está destinado a la inervación sensitiva de los elementos correspondientes al disco intervertebral, correspondiente a los ligamentos que refuerzan y estabilizan la columna vertebral. El ramo recurrente meningio es un nervio 100% sensitivo y es el responsable entonces de detectar cualquier tipo de disfunción que ocurra a nivel de ligamentos, a nivel de disco o a nivel de la columna vertebral como tal. Eso es la descripción desde el punto de vista general.
Vamos a hablar primero de lo que corresponde al ramo dorsal de C1. Fundamentalmente, este ramo dorsal no tiene componente sensitivo como un elemento normal, como una variante anatómica, en un 10% de los casos, que es muy bajo. Puede existir un pequeño componente sensitivo, pero la descripción normal para este ramo dorsal es que es exclusivamente motor. El ramo dorsal de C1 aparece entre los elementos que corresponden al occipital y al atlas, aquí lo tenemos, y una vez que emerge hacia la parte dorsal del cuello posterior, se distribuye con sus componentes motores que están dispuestos para cada uno de los 4 músculos del componente suboccipital: el recto posterior menor, el recto posterior mayor, el oblicuo inferior y el oblicuo superior. Esa es la función y el recorrido entonces que tiene este nervio denominado ramo dorsal DC1. Siempre va acompañado de la arteria vertebral, que a partir de este punto se tiene que introducir por el foramen magno del occipital hacia el interior del cráneo. Si seguimos un poco más abajo, hay un ramo dorsal que le corresponde a C2. Este sí tiene 2 tipos de componentes funcionales: es motor y es sensitivo. Aparece entre el elemento óseo correspondiente al atlas y al axis, hacia la parte posterior. Una vez que sale desde los elementos óseos, lo tenemos en un plano que es más superficial de los elementos óseos, y lo tenemos apareciendo en el borde inferior del músculo oblicuo inferior. Y a partir de ese punto, este nervio correspondiente al ramo dorsal de C2, o también en la nomenclatura clásica es denominado el nervio de Arnold, por el nombre del autor, o también el nervio suboccipital mayor. La nómina anatómica le denomina simplemente ramo dorsal de C2. El componente motor, una vez que aparece a caudal del músculo oblicuo inferior, que no le da inervación. Recordemos que el ramo dorsal de C1 sí le da inervación a estos 4 músculos suboccipitales. El ramo dorsal de C2 va perforando cada uno de los músculos que se encuentran en el plano superficial a estos músculos suboccipitales, como por ejemplo desde la parte más profunda hacia la parte superficial estaría el semiespinoso de la cabeza o complejo mayor, el longuísimo de la cabeza o complejo menor. Sobre estos músculos se encuentra el esplenio cefálico, y también entonces en la parte más superficial estaría el músculo trapecio, al cual también da algo de inervación motora, pero lo vamos a ver, el trapecio tiene su propia inervación. Y este nervio, en vez de dirigirse exclusivamente hacia la parte dorsal, además se dirige verticalmente hacia la posición de la cabeza, en donde se encuentra con los componentes sensitivos que le dan inervación al periósteo, a la piel y al cuero cabelludo dispuesto en la región occipital intermedia. Este es el componente sensitivo del nervio correspondiente al ramo dorsal de C2, o también denominado suboccipital mayor o nervio de Arnold. Motor para los músculos que cubren a los músculos dispuestos en el trígono suboccipital, y además de eso sensitivo para los elementos cutáneos que están dispuestos en la región occipital intermedia. Ese es el ramo dorsal de C2. El ramo dorsal de C3 y el ramo dorsal de C4 aparecen en una posición más caudal. Vamos a hablar del ramo dorsal de C3, que desde el punto de vista motor, C3 y C4 son mixtos, son sensitivos y son motores. La parte motora controla los mismos componentes musculares que el ramo dorsal de C2, los mismos músculos que cubren a los músculos del trígono suboccipital. Aquí estamos viendo el semiespinoso de la cabeza, que está cortado en la parte superior y en la parte inferior, el longuísimo de la cabeza, y después vendría entonces lo que corresponde al esplenio cefálico. Controla entonces aquellos músculos dispuestos en un plano superficial a los músculos del trígono suboccipital,
o en la organización de los músculos del dorso dispuesto en un plano intermedio, y además, como es sensitivo, es motor y sensitivo, su ramo dorsal, al igual que el ramo dorsal de C2, se dirige verticalmente a los lados del plano medio y termina otorgando su componente sensitivo a nivel de la región occipital, dispuesta en el plano medio. Vamos a ver después que hay otro nervio que viene desde una división del plexo cervical que se dirige hacia la región occipital lateral o también concordando con la región mastoidea y que se denomina nervio occipital menor. De los ramos dorsales, entonces, estamos describiendo lo que corresponde a el componente sensitivo del ramo dorsal de C2 en el sector occipital intermedio y al componente sensitivo del ramo dorsal de C3 que queda dispuesto en un sector que es paramedial. Son los responsables entonces de sentir dolores en esta región de la posición de la cabeza, dispuesta en el plano medio o dispuesta en el plano intermedio. Eso es C3 y C4. Si nos recordamos de lo que vimos el día lunes en la introducción de la clase de elementos vasculares de cuello, habíamos descrito un triángulo anterior del cuello y habíamos descrito dos triángulos posteriores del cuello, que se los recuerdo, no está en la parte dorsal, sino que está en la parte anterolateral del cuello y cuyos límites ya habíamos descrito, el triángulo posterior y el triángulo anterior. ¿Por qué es importante este triángulo? Porque habíamos dicho que había un triángulo que se denominaba homoclavicular, dispuesto entre el vientre inferior del músculo homoyoideo, lo que corresponde al reborde clavicular, y al borde lateral del esternocleidomastoideo. Y en este sector está el origen del plexo braquial, mientras que en el sector del trígono homotrapezoidal está la descripción de lo que corresponde al plexo cervical. Aquí está descrito lo que corresponde al plexo braquial, aquí lo que corresponde al plexo cervical de color verde. Como esta es una vista que está dispuesta en la posición anterolateral, la observación desde un plano ventral puro vendría siendo que desde este punto se podría observar lo que corresponde al origen del plexo braquial. Y lo que corresponde al plexo cervical, ahora estamos hablando de los ramos ventrales de C1, de C2, de C3 y de C4. Aquí aparece C5 porque no hay ningún plexo que esté desconectado de otro. Siempre hay anastomosis, por ejemplo, entre un ramo inferior y el ramo superior del plexo que le precede. Pero fundamentalmente el plexo cervical viene del ramo ventral de C1, de C2, de C3 y de C4. Y este plexo cervical se fusiona, por eso es que se llama plexo, porque es una malla de fibras nerviosas y va a formar un componente sensitivo, que son los nervios que están dispuestos acá, y va a formar un componente motor, que son los elementos que están dispuestos acá. El componente motor está dispuesto en un plano más profundo, porque como lo dice su nombre, está destinado a una serie de músculos dispuestos a nivel del cuello. En cambio, el componente sensitivo está destinado a controlar la sensibilidad de los elementos fundamentalmente del cuello y vamos a ver que también algo de la posición de la cabeza. Para el dolor, para el frío, para el tacto ligero, para el tacto profundo, para la vibración y todo lo que corresponda a la sensibilidad. Hemos dicho que C1 no tiene raíz dorsal, por lo tanto no tiene componente sensitivo, de tal manera que a partir del ramo ventral de C2 hay un nervio que se denomina occipital menor. Este nervio se dirige hacia la piel de la región occipital lateral, más próxima al proceso mastoideo, y se denomina nervio occipital menor. De la fusión del ramo ventral de C2 y del ramo ventral de C3, se forma otro nervio que se denomina auricular magno o auricular mayor. Ahí están los componentes de los cuales él proviene. Y este nervio auricular
mayor está destinado fundamentalmente a la sensibilidad de la piel, del pabellón auricular y de los territorios adyacentes. El pabellón auricular es un elemento anatómico que está controlado por una gran cantidad de nervios, de tal manera que si alguien ha sufrido algún dolor de oído, puede saber de que la sensibilidad para este tipo de molestia tiene una gran connotación desde el punto de vista de las consecuencias para el paciente. Nervio occipital, perdón, auricular magno está entonces naciendo de la fusión de los ramos ventrales de C2 y de C3. Después de la fusión entre C2 y C3, también hay otro nervio que se forma y que por la disposición que tiene a nivel del cuello, se dirige hacia la parte anterior del cuello en una disposición horizontal y se denomina nervio cervical transverso. Si a usted le duele, si a usted le pica, si siente frío en la región cervical anterior, la responsabilidad de esa sensación es para el nervio cervical transverso. Y un punto más bajo, en la fusión de C3 y de C4, se forma un tronco nervioso que se denomina nervio supraclavicular, que apenas avanza se divide en tres nervios. Y estos tres nervios están destinados a la región cervical anterior, en la parte más baja, más próxima al límite con el tórax, y de acuerdo a la posición, estos nervios se denominan supraclavicular medial, supraclavicular intermedio y supraclavicular lateral. El nervio supraclavicular medial está destinado a la piel de la parte anterior del cuello, más próxima a lo que corresponde a la articulación esternoclavicular. El nervio supraclavicular intermedio está en una posición intermedia de la piel del cuello que va cubriendo parte de la clavícula. Y el nervio supraclavicular lateral se dirige a las proximidades de la piel, que es próxima a la articulación acromioclavicular. Después, también tiene un componente motor, y ahora sí participa el ramo ventral de C1. C1 tiene un elemento que forma una raíz larga que va desde la parte superior del cuello hasta la parte media e inferior del cuello. Este elemento largo se denomina la raíz superior del asa cervical. Después, entre C2 y C3 se fusionan y forman otra raíz que se denomina la raíz inferior del asa cervical. ¿Por qué del asa cervical? Porque la raíz superior que proviene de C1 se fusiona con la raíz inferior que proviene de C2 y de C3 y forman una estructura nerviosa que tiene la forma de una vuelta. Por ejemplo, la estructura que nosotros tomamos de la taza para poder tomar la taza se denomina el asa de la taza. El intestino delgado también tiene una serie de vueltas en formas de orejas que se denominan las asas del intestino. Y este entonces no es distinto a ello y se denomina el asa cervical. También en algunos textos más antiguos se denomina ansa cervical, pero es sinónimo, ansa o asa cervical. Y lo importante es que de este componente motor del asa cervical, si ustedes se fijan, hay una serie de nervios que están destinados a músculos dispuestos en el territorio infrayoidio. Y hay uno que está destinado a un músculo dispuesto en el sector suprayoidio. De la raíz superior del asa cervical hay un nervio que está dispuesto para el músculo genioidio y para el músculo tiroyoidio. Del asa cervical como tal están saliendo componentes nerviosos para el resto de los músculos yoidios, para el músculo esternoyoidio, el esternotiroidio y lo que corresponde al vientre inferior y al vientre superior del músculo homoyoideo. Ese es el componente motor del asa cervical. Músculos yoidios, tanto los que corresponden a el componente suprayoideo, el genioideo,
y uno de los infrayoidios pequeño, que es el tiroyoide. El resto corresponde a músculos infrayoides. Y también hay que explicar que la raíz superior del asa cervical tiene una conexión morfológica, pero no funcional, con un nervio que proviene desde el interior del cráneo, corresponde al par craneal número 12 y se denomina hipogloso. Ellos tienen una fusión morfológica, lo vuelvo a repetir, no funcional, que está dispuesta para los músculos que mueven voluntariamente la lengua. Y aparte de este componente motor del asa cervical, proveniente de C4, yo les diría que en un 80% del aporte proveniente de C4, con pequeños aportes de C3, con pequeños aportes de C5, se forma un nervio que es largo, que se inicia en la región del cuello a nivel de la parte media. Este nervio, que se denomina nervio frénico, cruza por delante de la escalera anterior, se mete en el interior del tórax, atraviesa todo lo que corresponde al tórax, porque finalmente su destino es controlar al músculo que representa el 70% de la inspiración y que corresponde al diafragma. El nervio frénico es el responsable motor de lo que corresponde al 70% de la inspiración. Nervio frénico. Proviene entonces de C4 con pequeños aportes de C3 y con pequeños aportes de C5. Motor para el músculo diafragma. De acuerdo a esto, haciendo un ejercicio, si nosotros empezamos a describir los elementos musculares dispuestos en el cuello anterior, pegado a la piel, se encuentra el platisma, que es de responsabilidad nerviosa del nervio facial, músculo de la expresión. Si sacamos el facial, nos aparece el músculo esternocleidomastoideo, que tiene su inervación propia conjuntamente con el trapecio superior. Ellos incluso comparten una de las hojas correspondiente a la fascia muscular, que es la capa superficial. Es un par craneal, el par craneal número 11, también denominado accesorio o espinal. Si sacamos el esternocleidomastoideo, nos aparecen los músculos suprayoideos y los músculos infrayoideos. Ya hemos visto que desde el asa cervical salen componentes nerviosos para cada uno de los músculos dispuestos en el compartimento infrayoideo. Y también desde esta misma asa cervical, con aporte de la raíz superior, hay otro músculo del compartimento infrayoideo, que es el tiroyoideo. Y hay un componente para uno de los músculos suprayoideos, que es el genioideo. Pero ¿quiénes son los músculos suprayoideos? Está el músculo estiloyoideo, está el músculo digástrico, con su vientre anterior y su vientre posterior, y está el músculo miloyoideo, que junto con el genioideo completan los 4 componentes de los músculos suprayoideos. Ya sabemos que el genioideo tiene un aporte nervioso que proviene del asa cervical. Sin embargo, al resto de los músculos los controla desde el punto de vista nervioso elementos que provienen del séptimo par craneal, o también denominado nervio facial, y también del quinto par craneal, denominado trigémino. Entonces, lo vuelvo a repetir, el asa cervical controla los músculos infrayoideos, a todos, y además de eso controla al músculo genioideo. No controla al estiloyoideo, no controla al digástrico, ni en su vientre anterior, ni en su vientre posterior, ni tampoco controla al miloyoideo. Ese es el esquema general y la distribución desde el punto de vista sensitivo y motor. Para que ustedes tengan una idea de cómo tienen que explorar los componentes sensitivos y motores del plexo cervical, aquí tenemos una vista a nivel de la región cervical. Este es el trígono posterior del cuello, este es el trígono anterior. Trígono posterior, o también denominado homotrapezoidal. El vientre inferior del homoyoideo, el borde anterior del trapecio y el borde lateral del esternocleidomastoideo. Cada uno de los componentes sensitivos del plexo cervical aparece justo en el borde posterior del esternocleidomastoideo a nivel de un punto medio. Esa es la emergencia de lo que corresponde al componente sensitivo del plexo cervical. Y a partir de esta emergencia, en un plano superficial, cada uno de los nervios sigue un trayecto, tiene un recorrido propio para poder controlar los elementos sensitivos.
nervio occipital menor es fácil de reconocer porque sigue el trayecto del borde posterior del esternocleidomastoideo en una posición ascendente y llega hasta la posición que está dispuesta a nivel del proceso mastoides o región mastoidea, o también se le puede denominar como región la parte occipital lateral, siempre por detrás del pabellón auricular. Este es el nervio occipital menor. Va recorriendo el borde posterior del esternocleidomastoideo en una posición ascendente hasta alcanzar la región que corresponde al proceso mastoide por detrás del pabellón auricular. El otro nervio, a partir del mismo punto medio del borde posterior, cruza verticalmente y superficialmente el esternocleidomastoideo y se dirige a controlar mayoritariamente lo que corresponde a el borde posterior del pabellón auricular y se denomina nervio auricular magno. Si a usted le pica, si le duele, si siente frío en la parte más periférica del pabellón auricular, es de responsabilidad del nervio auricular magno. A partir del punto medio y siguiendo una dirección horizontal hacia la piel del cuello anterior, este nervio se denomina cervical transverso. Responsabilidad del componente sensitivo, fundamentalmente del triángulo anterior del cuello. Y el nervio que aparece en el punto medio, pero que tiene un trayecto siguiendo el contorno posterior de lo que corresponde al músculo esternocleidomastoideo, es el nervio supraclavicular, que a poco de avanzar, ya lo habíamos comentado, se divide en tres: un nervio que va hacia la proximidad de la piel que cubre la región esternoclavicular, supraclavicular medial; un nervio que va hacia la posición intermedia de la piel que recubre a la clavícula, supraclavicular intermedio; y un nervio que se dirige hacia la posición de la piel que recubre a la articulación acromioclavicular, que se denomina nervio supraclavicular lateral. Este otro nervio es un par craneal, el número 11, se denomina accesorio o espinal y forma parte del control motor tanto del trapecio superior como del esternocleidomastoideo. Este lo vamos a describir hoy día, pero en la parte final porque corresponde a un nervio que tiene un origen en el interior del cráneo, por eso es uno de los pares craneales, el número 11, y se denomina accesorio o espinal. Todo esto, lo vuelvo a repetir, corresponden al componente sensitivo. Anestesia, dolor, hiperestesia, parestesia, que son sensaciones de hormigueo, sensaciones de frío, sensaciones de calor, cualquier tipo de alteración sensitiva, la responsabilidad le corresponde entonces al plexo cervical. Y aquí está el asa cervical, que en una disección, en una intervención de cuello, se caracteriza por estar cubriendo de manera superficial a lo que corresponde al paquete vascular y nervioso del cuello. Esta es la vena yugular interna. Acompañándola a ella, en la posición anteromedial, está la arteria carótida común. Recordemos que a nivel del borde superior de la laringe se divide en carótida externa e interna, y aparece entonces cubriendo este paquete vascular a nivel de la parte media o baja también de la región cervical, el asa cervical. Este es el asa cervical. Y a partir de esta asa cervical van saliendo una serie de filetes nerviosos para los músculos infrayoideos y para dos músculos uno de los músculos que está dispuesto en el compartimento suprayoideo, que es el genioideo, y otro que corresponde al componente infrayoideo y que es el tiroideo. Asa cervical. Este otro nervio corresponde al componente motor, que proviene de C4 con aporte de C3 y de C5. Este es el músculo escaleno anterior, lo cruza por anterior y verticalmente se dirige hacia la posición baja, se introduce en el tórax, atraviesa todo el tórax para poder llegar al diafragma y representar entonces el proceso de la inspiración.
Profesor, Sí, buenos días. buenos días. Le hago una consulta, ya que está hablando de ese nervio. A nivel de qué nervio, si uno sufre una lesión, ya pierde la capacidad respiratoria? Ah, sí, por ejemplo, hay un accidente automovilístico en la cual se lesiona parte de la columna cervical, incluyendo la médula espinal. Si hay una caída, si usted se tira a una piscina o se tira al mar y no sabe la profundidad del mar y choca contra el fondo del mar antes de lo que usted tiene presupuestado, se produce un traumatismo desde la cabeza hacia la parte caudal. Y es posible que se lesione la columna cervical y junto con ello la médula espinal. Si se lesiona la parte baja de la médula espinal, este paciente puede seguir respirando espontáneamente. Pero si se lesiona la parte alta de la columna cervical, este paciente ya no va a respirar espontáneamente porque va a tener lesionado este nervio frénico, que representa el 70% de la inspiración. Y ese individuo va a tener que ser apoyado por un soporte de ventilación mecánica. En cambio, si tiene una lesión de la parte baja, puede que quede tetrapléjico, con incapacidad de movimiento desde la parte de los miembros superiores hacia la parte caudal, pero respira espontáneamente. Pero si es una lesión de la parte alta, de C4 hacia arriba, tiene que ser apoyado por un soporte de ventilación mecánica. A veces no es tan así, basta que un paciente tenga problemas de disfunción de vértebras, de C3, de C4, de C5, para que se comprima lo que corresponde al trayecto del nervio frénico y causa disfunciones mínimas que generan el famoso hipo, que es una contracción asincrónica del diafragma, que puede ser la mitad del diafragma derecho o el izquierdo o ambos, cortando el proceso de inspiración de manera brusca y provocando un sonido característico que cesa el proceso de inspiración. No sé si le respondí o si iba por otro camino Sí, su profesor, eso era lo que quería saber, gracias. regiones cervicales altas, de C4 hacia arriba, son causantes entonces de inconvenientes en la respiración espontánea. De la parte baja, tienen un gran daño, obviamente, todo lo que significa la movilidad y la sensibilidad de miembros superiores hacia abajo, pero respiran espontáneamente. Aquí, esta es una imagen del néter, que es bastante ilustrativa, de color azul, el componente sensitivo, y de color rojo el componente motor, más profundo. El nervio occipital menor, el nervio auricular magno o mayor, el nervio cervical transverso y los nervios supraclaviculares, medial, intermedio y lateral, dispuesto en un plano más profundo y de líneas de color rojo, lo que corresponde al componente motor de la raíz ventral de C1, la raíz superior del asa cervical, de la fusión de C2 y de C3, C2 y de C3, la raíz inferior del asa cervical. El asa cervical es esta estructura en forma de vuelta, de oreja, que es parte del componente motor, y sus ramos de distribución para el genioideo, para el tiroyoideo, para el homoyoideo, tanto en su vientre superior como en el inferior, para el esternoyoideo y para el esternotiroideo. ¿Qué pasa con el resto de los músculos que están por detrás de las vísceras? Porque nombramos al esternocleidomastoideo, nombramos a los supra y a los infrayoideos y después nos aparecen las vísceras. Nos aparece la laringe, la tráquea, la faringe, el esófago. Y si sacamos las vísceras, nos aparecen los músculos prevertebrales, el recto anterior menor, el recto lateral, el largo de la cabeza, el largo del cuello, los músculos escalenos. Esos músculos también son controlados por el componente motor del plexo cervical, pero salen como pequeños nervios colaterales y se dirigen inmediatamente hacia cada uno de esos músculos. Y el nervio pequeño que sale del componente motor del plexo cervical, el nervio lleva el nombre del músculo al cual controla. El nervio del escaleno anterior, el nervio del escaleno medio, el nervio del escaleno posterior, el nervio del largo del cuello, del largo de la cabeza, del recto anterior menor, del recto lateral de la cabeza.
Son pequeños nervios que nacen como colaterales de estos elementos que corresponden al componente motor del plexo cervical. Seguimos entonces. Esta es una imagen correspondiente entonces a la región lateral del cuello. Este es el músculo escaleno anterior. Recordemos que el plexo braquial sale entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Este es el trígono homoclavicular. Ahí está la presentación en origen de lo que corresponde al plexo braquial. Y cruzando lo que corresponde a la cara anterior del músculo escaleno anterior, naciendo de C4, con aportes pequeños de C3 y de C5, viene descendiendo el nervio frénico. Como le decía, lo vamos a ver en tórax, porque tiene que pasar por todo el tórax para finalmente llegar al piso del tórax, que es donde está el músculo diafragma. Vemos además el paquete vascular y nervioso del cuello, que siempre está ocupado por la vena yugular interna, en la posición anterolateral, por la arteria carótida común, en la parte anteromedial. Aquí no podemos ver, pero aquí sí lo podemos ver porque está cortada la vena yugular interna, el nervio que siempre va ocupando una posición posterior en el paquete vascular y que corresponde también a uno de los pares craneales, el 10º par craneal, o también denominado nervio vago. Y en una disección, este es el plexo braquial, ahí está la clavícula cortada, este es el plexo braquial, este es el escaleno anterior, este es el escaleno medio, mucho más atrás el escaleno posterior. Y cruzando el escaleno anterior está la disposición de lo que corresponde al nervio frénico. En una vista lateral, esto es la vena yugular interna, que tiene cortado algunos de sus afluentes, presenta un mayor calibre, pero las paredes de las venas son más delgadas, se distienden fácilmente. Quien la acompaña medialmente corresponde a la arteria carótida, ya comienza a dar sus ramas de distribución, por lo tanto hasta aquí llega la carótida común. Esta es la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial. Y quien cruza lo que corresponde al paquete vascular y nervioso del cuello, como una vuelta de tejido nervioso, corresponde entonces al asa cervical. Esta es la raíz superior, que siempre viene en una posición más anterior, se junta con la raíz inferior, que siempre ocupa una posición más posterior. Esto es plexo braquial. Y aquí vienen algunos componentes sensitivos del plexo cervical, que como está cortada la piel, algo se alcanza a ver de lo que corresponde al nervio occipital menor y al nervio auricular magno. En esta presentación, este es el esternocleidomastoideo. Lamentablemente el cadáver está en una posición de hiperextensión, pero justo en el punto medio del borde posterior comienzan a aparecer sus ramos de distribución sensitiva. El nervio occipital menor, por detrás del pabellón auricular, cruzando verticalmente al esternocleidomastoideo, el nervio auricular magno, transversalmente el nervio cervical transverso, y no podemos ver a los nervios supraclaviculares. Como territorios sensitivos de la cabeza y el cuello, siempre el paciente les va a decir a ustedes en la consulta, o ustedes mismos le van a preguntar, ¿qué es lo que le duele? ¿Por qué lo van a ver? Y el paciente va a comenzar a relatar, e incluso se va a tocar aquella parte de su cuerpo que le duele. Como estamos hablando de cuello, también incorporamos también aparte de la cabeza. Si el paciente dice que le duele la mitad anterior de la cabeza, desde el punto medio de la unión entre occipital y parietal hasta lo que corresponde al reborde mandibular, ese es un problema de un par craneal que corresponde al 5º par craneal o nervio trigémino. Y tendrían ustedes que remitirse a las distribuciones del nervio trigémino y una solución para lo que lo afecta en ese territorio. Pero si es un dolor que el paciente manifiesta a nivel del cuello, a nivel del pabellón auricular
de la región mastoidea o en la parte posterior de la cabeza son territorios que corresponden a los nervios cervicales. C1 no tiene componente sensitivo, por eso no aparece en este dibujo, pero sí aparecen C2, C3 y C4. Si fuera C2, el ramo dorsal, el nervio occipital mayor o de Arnold, en un compartimento intermedio de la región occipital, aquí no vemos el plano medio, que sería C3. C3 viene en la región del cuello posterior y cae en el plano medio. C2 y C3 se fusionan y dan el nervio auricular magno, junto con otros nervios craneales. C3 también queda en la región del cuello anterior, a través del nervio cervical transverso, pero también queda en la región del cuello posterior y una línea en franja en el plano medio que se va hacia la región occipital. C4 se queda en la posición más baja, a través de los nervios supraclaviculares. ¿Alguna pregunta? Seguimos a una inervación que es un poco más compleja y que está destinada a la inervación de tipo visceral. El sistema nervioso autónomo, que es el que regula, como lo dice su nombre, automáticamente el control de la musculatura visceral de todos los elementos del cuerpo, el útero, la vejiga, el recto, el estómago, el riñón, las glándulas salivales, las glándulas lagrimales, la musculatura cardíaca, la musculatura del aparato respiratorio, todo lo que sea musculatura lisa es controlado por el sistema nervioso autónomo, todo. Y este sistema nervioso autónomo se organiza en dos subsistemas. Un sistema nervioso que se denomina parasimpático, que tiene un origen a nivel de la parte craneal, asociado a algunos pares craneales, y también tiene un origen a nivel de la médula espinal, dispuesta en el sector de la médula sacra. Pero controla todos los elementos viscerales de arriba hacia abajo. El sistema nervioso simpático tiene una ubicación a nivel de neuronas dispuestas en la médula espinal, en un sector que se denomina asta lateral. Ellas se conectan con neuronas periféricas, dispuestas a nivel de una disposición de ganglios que quedan hacia los lados de la columna vertebral, laterovertebrales, recuerdan ustedes al principio de las imágenes, a través de ramos comunicantes blancos y grises, pero también tienen conexiones con otros ganglios que están asociados a elementos vasculares, y estos ganglios se denominan prevertebrales. ¿Qué es lo que controlan? Las mismas vísceras que controlaba el sistema nervioso parasimpático. Pero el sistema nervioso parasimpático y simpático que regulan el control de la musculatura de tipo visceral lo hacen de una manera distinta. El sistema nervioso parasimpático regula la función de estas vísceras en una situación de normalidad. O sea, todos nosotros estamos relajados, no tenemos mayores inconvenientes, no nos sentimos amenazados. De tal manera que nuestras glándulas, nuestros músculos cardíacos, nuestros músculos de la respiración, la vejiga, el recto, el estómago, todo está funcionando en una regulación normal y no nos damos cuenta. Sin embargo, si alguien llega y los asalta, les pega, si sufren un accidente automovilístico, si alguien está peleando con ustedes, empieza a funcionar este otro sistema nervioso que se denomina sistema nervioso simpático, que regula los mismos elementos viscerales, pero ante una situación de emergencia, de estrés, en la cual su cuerpo tiene que responder rápidamente. Entonces, si se fijan en las funciones que este tiene, son regulaciones normales. Pero si se fijan en estas funciones, son funciones que muy esporádicamente se van presentando ante situaciones específicas de estrés, de enfrentamiento. No solamente de enfrentamiento, sino que también puede ser de huida ante una situación que provoca peligro. Lamentablemente, por las condiciones de vida que llevamos actualmente, estamos permanentemente estresados.
estresados por la pareja, estresados por el dinero, estresados por el tiempo, estresados por el trabajo, estresados por nuestro entorno laboral, estresados por las cuarentenas que se han prolongado más allá de la cuenta, de tal manera que nuestro sistema nervioso simpático está actuando permanentemente. Permanentemente estamos dispuestos para saltar, para arrancar o para pelear, y eso nos cansa. Pero normalmente debiera funcionar solamente ante situaciones puntuales. El perro se engrifa, dilata sus pupilas, comienza a respirar más rápido, se le acelera el ritmo cardíaco, solamente cuando se enfrenta a una situación de peligro, cuando un perro lo va persiguiendo, por ejemplo. Pero la mayor parte de las personas actualmente está en una situación de estrés permanente y eso los agota. Este es un esquema. No vamos a entrar en mucho detalle porque esto es parte de neuroanatomía, pero lo que yo le decía, el parasimpático proviene de algunas conexiones de nervios denominados pares craneales, del tercer par craneal, de lo que corresponde al séptimo par craneal, de lo que corresponde al número 9 y de lo que corresponde al número 10. De ahí provienen. Y también de la médula sacra correspondientes a los segmentos S2, S3 y S4. Y a partir de esos elementos, sus conexiones nerviosas llegan a todo lo que corresponde a la musculatura visceral. Glándula lagrimal, algunos músculos que están dispuestos en el globo ocular, glándulas salivales, el músculo cardíaco, la musculatura del aparato respiratorio, del aparato digestivo, del aparato renal, de algunos elementos glandulares, del aparato reproductor masculino o del femenino, para regularlo normalmente. Pero no crean ustedes que es solamente esto, porque estos elementos también son capaces de conectarse con el nervio espinal hacia la parte periférica. En la parte periférica también tenemos musculatura de tipo visceral, las paredes de las arterias, de las venas, de los linfáticos, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas. Son elementos que se ubican en la parte periférica del cuerpo y que son regulados por el sistema nervioso autónomo. Este es el esquema del parasimpático. Y este es el esquema del sistema nervioso simpático. En el asta lateral, entre T1 y L2, en comunicaciones a través de los ramos comunicantes blancos con ganglios laterovertebrales o con ganglios denominados prevertebrales. Y a través de nervios llegan a los mismos elementos viscerales, pero con una función distinta. A músculos que están dispuestos a nivel de la pupila, de la glándula lagrimal, de la glándula salival, del corazón, de todo lo que ya hemos mencionado. Y aquí se puede observar incluso que está llegando a la parte periférica de las glándulas sudoríparas, de las glándulas sebáceas, de un músculo que se denomina erector del pelo. Si nosotros estamos emocionados o estresados, se contrae el músculo erector del pelo y el pelo se verticaliza. En el caso de los gatos, de las aves, es más evidente. Las plumas se verticalizan. El pelo de los animales se eriza para poder aumentar su tamaño y defenderse, dar una impresión de un mayor volumen. Nosotros también nos pasa cuando estamos estresados o emocionados por algo, se produce lo que se denomina la piel de gallina, que no es otra cosa que la contracción del músculo erector del pelo y que nos verticaliza las pocas cantidades de vello que nos acompañan cubriendo la superficie corporal. Este es el asta lateral de una médula espinal, esta es la raíz ventral, 100% motora, esta es la raíz dorsal, 100% sensitiva, que se reconoce porque tiene el cuerpo de neuronas en una estructura que se denomina el ganglio de la raíz dorsal. De esta asta lateral hay neuronas visceromotoras pertenecientes al sistema nervioso simpático que salen acompañando a la raíz ventral y a través de un ramo que se denomina comunicante blanco se integra a una neurona que está en el ganglio laterovertebral. O puede que no se integre en una neurona del ganglio, sino que se conecte con neuronas que tienen una disposición más superior, dispuesta en otro ganglio.
estas conexiones que van dispuestas verticalmente entre ganglio y ganglio se denominan troncos simpáticos. Si la información de la neurona que viene saliendo por el ramo comunicante blanco no está destinada a este ganglio, sino que está destinada a vísceras que están dispuestas dentro de cavidades, se dirige a hacer sinapsis en otro ganglio que se denomina prevertebral. Tanto de ida como de vuelta, porque las vísceras tienen músculos, pero también tienen paredes que pueden distenderse o que pueden contraerse, y es importante recibir ese tipo de información. Necesito que integren este esquema de ganglios laterovertebrales, de ganglios prevertebrales, correspondiente al sistema nervioso simpático, porque lo parasimpático, lo vuelvo a repetir, se asocia a pares craneales en cabeza o se asocia a los segmentos medulares sacros dispuestos en S2, en S3 y S4, que lo vamos a ver cuando lleguemos al sector de la pelvis. El sistema simpático cervical está conformado por 3 ganglios dispuestos a los lados de la columna cervical, que se denominan el ganglio fusiforme por su forma, corresponde a la integración de 3 o de 4 ganglios que quedan dispuestos entonces en uno solo, que es alargado. Es un ganglio que se ubica en la parte anterolateral del músculo largo de la cabeza. Esa es la forma de ubicarlo, pegado al músculo prevertebral denominado largo de la cabeza. Este ganglio entonces se denomina fusiforme. Y el ganglio fusiforme, a través de una estructura fibrosa que es un cordón, está unido a otro ganglio que se denomina ganglio cervical medio, que se localiza a la altura de la arteria tiroidea inferior. En un procedimiento quirúrgico, el ganglio cervical medio siempre va a estar localizado a la altura de la arteria tiroidea inferior. Y este ganglio cervical medio se está uniendo a través del tronco simpático cervical a otro ganglio, que se denomina ganglio cervical inferior. Este ganglio cervical inferior está asociado al proceso transverso, generalmente de C7, y este ganglio cervical inferior tiene conexiones a través del tronco simpático con el primer ganglio torácico. Y cuando se fusiona con el primer, aquí no está fusionado, está solo, pero aquí está fusionado. Cuando se fusiona, cuando aparece pegado al primer ganglio cervical torácico, todo este ganglio se denomina ganglio estrellado o estelar. Esa es la fusión del ganglio cervical inferior con el primer ganglio torácico. Esta es la arquitectura del sistema nervioso simpático a nivel cervical. Ganglio fusiforme o cervical superior, ganglio cervical medio, ganglio cervical inferior, que también puede muchas veces presentarse fusionado al primer ganglio torácico, y en ese caso se denomina ganglio estrellado o estelar. Este sistema nervioso simpático cervical también se une, se fusiona a los nervios espinales. Nos interesa C1, C2, C3 y C4. También se une a C5, C6, C7, C8, T1, y así en una posición más caudal. Este es otro esquema que nos ilustra cuáles son las conexiones de las neuronas del asta lateral por la raíz ventral, uniéndose con ganglios laterovertebrales. También se puede unir a través del tronco simpático con otros ganglios dispuestos en posiciones superiores. O también puede traspasarse la información a un nervio espinal para que pueda llegar a las glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, paredes musculares de arterias, venas, linfáticos, músculo erector del pelo, dispuestos en la parte superficial. Y aquí está la relación con los elementos musculares del cuello. Este es el ganglio fusiforme, este es el músculo largo de la cabeza. Fusiforme. Este es el ganglio cervical medio, asociado a la arteria tiroidea inferior, y esto corresponde al ganglio estelar o estrellado, o si está aislado, al ganglio cervical inferior. Este es el nervio frénico, que viene de C4, cruzando la superficie anterior del músculo escaleno.
Lo importante ahora es agregar la función. Esto ya lo dijimos, la presentación de los elementos, la ubicación para localizarlo en alguna disección, en algún procedimiento de tipo quirúrgico o en alguna relación de disfunción vertebral de músculos asociados a problemas de tipo vegetativo. Este es otro esquema de lo mismo, la relación que tiene con la arteria tiroidea inferior, el ganglio cervical medio, la relación que tiene incluso con la arteria subclavia o el transverso de C7 para el ganglio cervical inferior. El número 1, esta es una disección real, corresponde al ganglio fusiforme o cervical superior. El número 5 corresponde a lo que se denomina el tronco simpático cervical. Es un cordón fibroso que verticalmente viene uniendo la cadena de ganglios simpáticos. El número 6 nos indica la posición del ganglio cervical medio y el número 10 nos indica la posición de un ganglio fusionado que corresponde al cervical inferior con el primer ganglio torácico. Esto es plexo braquial, estos son los componentes del plexo cervical. Esta es la arteria carótida que está cortada en la parte superior y en la parte inferior. Glándula tiroides, laringe. Estos son los elementos musculares de la posición correspondiente al grupo prevertebral. Los escalenos, anterior, medio, posterior, y aquí arriba, ahí está cortado lo que corresponde al músculo largo de la cabeza y en una posición más medial, el largo del cuello. Ganglio cervical fusiforme, cervical medio, cervical inferior o estelar. Si está fusionado, es estelar. Fíjense ustedes que de estos ganglios hay nervios que van destinados hacia la parte caudal para poder controlar simpáticamente al corazón, para incrementar el ritmo cardíaco. Si nosotros estamos estresados, con miedo, nuestro corazón se acelera para tener más oxígeno a disposición. Y este aceleramiento del corazón, que se denomina taquicardia, es controlado por el sistema nervioso simpático, en parte por el simpático cervical. Hay un nervio que viene del ganglio simpático cervical, del ganglio simpático cervical medio y del ganglio simpático cervical inferior. Estos nervios se denominan cardíacos. Nervio cardíaco superior, nervio cardíaco medio, nervio cardíaco inferior. Y llegan a la parte alta del corazón e incrementan el ritmo cardíaco. También hay ganglios simpáticos a nivel del tórax. Pueden haber 11 o pueden haber 12 ganglios simpáticos torácicos. Y de estos ganglios simpáticos torácicos también salen nervios cardíacos que forman un plexo. Eso lo vamos a ver también en tórax. Ahora estamos viendo cuello. Nervios cardíacos superior, medio e inferior. Incrementan el ritmo cardíaco. Pero también el sistema nervioso parasimpático, que en este caso para la musculatura cardíaca proviene de un par craneal que se denomina nervio vago. Y este nervio vago tiene una conexión, un recorrido que es bastante largo. El nervio vago tiene conexiones funcionales en cabeza, en cuello, en tórax y en abdomen medio y alto. Dado ese gran recorrido que tiene, se llama vago. No por lo flojo, por el poco trabajo que haga, sino por el recorrido que tiene. Es un nervio motor y sensitivo. Llega hacia la parte baja y sube con su componente sensitivo. Y este nervio vago, que es el componente parasimpático de la musculatura cardíaca, lo que hace es enlentecer el trabajo cardíaco. Produce bradicardia, una menor frecuencia cardíaca. Normalmente nosotros estamos en una frecuencia cardíaca de 70. Si son deportistas, esa frecuencia cardíaca baja porque el corazón es más eficiente. Pero si nosotros estamos estresados, nuestra frecuencia cardíaca aumenta. Y ahí se mantiene entonces en un equilibrio entre el control simpático y el parasimpático. También hay inervación simpática,
que proviene fundamentalmente del tronco simpático cervical y de los ganglios cervicales superiores, que se van a dirigir hacia elementos que están dispuestos en cabeza. Por ejemplo, lo que está descrito aquí de color rojo corresponden a los segmentos medulares dispuestos en el asta lateral entre T1 y T2, asta lateral. Y a través de las conexiones con los ramos comunicantes blancos, ellos se integran, pero no hacen sinapsis en los ganglios torácicos. Como ellos están destinados a la cabeza, las fibras avanzan por el tronco simpático y se encuentran con segundas neuronas que están en el ganglio fusiforme. Estas segundas neuronas tienen que dirigirse, en esta diapositiva en particular, hacia musculatura lisa, hacia musculatura visceral que está dispuesta a nivel del iris. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen incorporando sus fibras nerviosas a través de elementos vasculares que son dependencias de la carótida externa o interna y que a través de estos elementos vasculares logran incorporarse a un músculo visceral dispuesto a nivel del iris que se denomina el dilatador de la pupila. La acción simpática del ganglio cervical superior es determinante en la dilatación de la pupila. Esa es una acción del sistema nervioso simpático. Cuando la pupila se dilata, desde el punto de vista de la descripción clínica, eso se denomina midriasis. En cambio, el sistema nervioso parasimpático manda fibras a través de lo que corresponde a uno de los pares craneales, que es el tercer par craneal. Y este tercer par craneal también llega a través de fibras nerviosas directas a otro músculo dispuesto a nivel del iris, que se denomina el esfínter de la pupila. Y es responsable entonces de la disminución del diámetro de la pupila en una condición clínica que se denomina miosis. Si usted está estresado, si usted está mintiendo, la pupila se dilata. Si usted está en una regulación normal, su pupila permanece pequeña. La dilatación de la pupila entonces corresponde a una dependencia del ganglio cervical superior a través de conexiones que tiene con los segmentos torácicos entre T1 y T2. Para lograr estimular la glándula lagrimal, también la acción simpática proviene de T1 y de T2. Sus fibras se incorporan en el tronco simpático cervical y se encuentran con segundas neuronas nuevamente en el ganglio cervical superior, que incorporándose a través de fibras nerviosas dispuestas en la carótida externa, todavía nosotros no la conocemos, logran llegar hasta la glándula lagrimal. ¿Para qué? Las fibras rojas representan la información, la acción desde el punto de vista simpático, para inhibir la producción de lágrimas. En cambio, lo que corresponde a la acción de nervios asociados a pares craneales, séptimo par craneal, se incorporan a través de conexiones nerviosas para poder llegar a la misma glándula, que aquí está representada por líneas de color azul, para poder producir un incremento en la producción de lágrimas que normalmente tienen que bañar, lubricar el globo ocular. Eso lo estamos haciendo permanentemente. Pero si estamos estresados, se inhibe la producción de lágrimas. Acción simpática. Responsabilidad de los segmentos torácicos T1 y T2 asociados a segundas neuronas dispuestas en el ganglio cervical superior. Si es para glándulas salivales, aquí están representadas la submandibular, la sublingual, falta otra que es la más grande, que es la parótida, pero otra vez lo mismo. Las primeras neuronas están en el asta lateral de los segmentos torácicos entre T1 y T2, que asciende por el tronco simpático cervical, se encuentran con segundas neuronas dispuestas en el ganglio cervical superior, que utilizando elementos vasculares logran llegar o a la parótida, o a la glándula submandibular, o a la glándula sublingual. ¿Para qué?
Nuevamente lo repito, lo rojo indica acción simpática, acción por estrés. Y lo que produce esto es inhibición en la producción de saliva. Cuando las personas mienten, cuando las personas están estresadas, están apuradas por algo, se seca la garganta, se seca la boca, porque hay poca producción de lágrimas, y comenzamos a carraspear, y comenzamos a tomar agüita para poder lubricar en parte lo que corresponde a la cavidad oral, la faringe y la laringe. En cambio, la acción parasimpática nuevamente está asociada a un par craneal que logra llegar hasta las glándulas salivales respectivas para poder incrementar la producción de saliva. Si yo comienzo a describir, por ejemplo, un churrasco con queso caliente en un pan que tenga semillas de sésamo, ya con el solo hecho de escuchar y recordar hechos anteriores, las glándulas salivales comienzan a incrementar su función. Si ustedes están de cumpleaños o se sienten un rico aroma que les recuerda una comida que es muy sabrosa, no la están viendo, solamente están percibiendo olores, pero ya comienzan a salivar. Esa es una acción parasimpática, regulación normal. Pero si alguien está estresado, si alguien está peleando, por muy rico que sea el alimento, no lo van a poder pasar, porque va a haber poca producción de saliva para poder deglutir los alimentos. Puede que sea una muletilla, puede que no, pero por ejemplo, el ministro de Salud cada vez que habla tiene un carraspeo. Yo no lo estoy diciendo, estoy solamente enunciando hechos. Ese carraspeo corresponde a una disminución de la producción de saliva. Por algo será. Se enfrenta a una situación que es imprevista, no sabe las preguntas que le van a venir o algo está ocurriendo por ahí. Esta es la glándula parótida, que es una de las glándulas salivales más importantes, pero el cuento es el mismo. Hasta lateral de T1 y T2, incorporación de sus fibras en el tronco simpático, segundas neuronas en el ganglio cervical superior, que a través de elementos vasculares logra llegar para poder inhibir la producción de saliva. Acción simpática. Lo azul representa la función parasimpática integrada en pares craneales que aumentan la producción de saliva. ¿Alguna pregunta? Parece que no, profe. Cuando las personas están estresadas, cuando les cuentan una noticia trágica que los afecta de manera directa, mucha gente hace los comentarios de que las personas tienen una expresión trágica en su cara, en su expresión corporal, pero no lloran. No lloran porque están estresados. Sin embargo, cuando pasan las horas, se hace una reflexión sobre los hechos, ya están más calmados y ahí lloran de una manera bastante larga, que es concordante con su expresión facial y corporal. Ya están más tranquilos, están más relajados. Si ustedes tienen que hacer una presentación y no están con mucho dominio sobre la presentación, van a carraspear, pueden toser incluso, o van a tener que tomar líquidos para poder expresar su parte de la presentación. Dilatación de la pupila, resequedad de la conjuntiva del ojo, poca saliva, son manifestaciones de que hay algo que está ocurriendo. También en el cuello nos aparece la presentación y la distribución del par craneal número 9, que se denomina glosofaringio. El glosofaringio corresponde al 9º par craneal, tiene su origen en el interior del cráneo, en una estructura que se denomina el tronco encefálico, y este par craneal tiene funciones motoras y tiene funciones sensitivas. El 9º par craneal lo que hace es dirigirse hacia un foramen de la base del cráneo, que se denomina el foramen yugular o rasgado posterior, que es un foramen dispuesto entre dos huesos, temporal y occipital, y una vez que pasa por este foramen, ya tiene un recorrido extracraneal que está dispuesto a nivel de la base de la cabeza y el inicio del cuello.
presenta dos ganglios pequeños que se denomina el ganglio superior y el ganglio inferior, en donde hay neuronas sensitivas. Y este nervio noveno par craneal o nervio glosofaringio, desde el punto de vista sensitivo, tiene una distribución, por ejemplo, en una estructura nerviosa que se denomina el cuerpo carotidio, que está justo en la bifurcación de la carótida externa y de la carótida interna. Y también tiene receptores nerviosos en el inicio, en la base de la carótida interna, en donde hay una dilatación que se denomina el seno carotidio. Estos dos componentes son receptores, uno para la presión parcial que existe de la sangre en el interior del seno carotidio y otro para las presiones parciales de oxígeno y de CO2 dispuesto a nivel del cuerpo carotidio. Son muy sensibles a los cambios de presión parcial de oxígeno y de CO2 o a las presiones sanguíneas existentes en el seno carotidio. Reciben esa información y lo que hacen es ajustar cambios que logren estabilizar la presión y las concentraciones de gases en sangre. Seno carotidio y cuerpo carotidio son receptores sensitivos del noveno par craneal. También tiene receptores sensitivos dispuestos en la mucosa de la faringe, tanto del sector de la rinofaringe, la orofaringe como la laringofaringe. Y también tiene receptores en lo que corresponde al tercio posterior de la mucosa de la lengua. Y esto está dispuesto especialmente para los sabores amargos. Entonces, esto percibe los sabores, especialmente amargos, y también lo que está dispuesto en el sector de la mucosa de la faringe, sensitivo. Pero también tiene un componente motor, que está representado por esta línea de color rojo, específicamente para un músculo que se denomina estilofaringio. Y este músculo es un elevador de la faringe. Van a haber otros músculos que son constrictores de la faringe. Este es uno de los músculos principales elevadores de la faringe. Cuando nosotros estamos deglutiendo, tenemos que movilizar la faringe, distenderla, contraerla, elevarla. El glosofaringe entonces contribuye a la elevación de la faringe a través de un músculo que se denomina el estilofaringio y el control motor respectivo. Y también el noveno par craneal tiene nervios que logran controlar la musculatura visceral de lo que corresponde a la glándula parótida, una de las tres mayores glándulas salivales que existen a nivel de la cabeza y que contribuyen al aumento de la saliva a nivel de la cavidad oral. Esta es una acción parasimpática que está integrada en el par craneal número 9, glosofaringio. Acción viscerosensitiva, cuerpo carotidio, seno carotidio. Acción sensitiva, que tiene que ver con la sensibilidad del gusto y la sensibilidad general del tercio posterior de la lengua, de la mucosa de la faringe. Una acción motora que eleva voluntariamente la faringe a través del estilofaringio y una acción parasimpática, visceromotora, asociada entonces a la estimulación de la glándula salival parótida, glosofaringio. Aquí está la inervación para la parótida, la inervación sensitiva para el tercio posterior de la mucosa lingual, la inervación para la mucosa de la faringe, del cuerpo carotidio y del seno carotidio. Un esquema del Netter para que vean lo que está representado de color azul y de color rojo. Esto en materia de neuroanatomía representa la ubicación de las neuronas sensitivas, las azules, motoras, las que están dispuestas en rojo. Dos ganglios, superior e inferior, con neuronas sensitivas, cuerpo carotidio, receptor de presiones parciales de oxígeno y de CO2, seno carotidio, receptor para las presiones arteriales en la base de la carótida interna. Como son sensitivos, están dispuestos de color azul. La sensibilidad para el tercio posterior de la lengua,
también para la mucosa de la amígdala, de la mucosa de la faringe. Nosotros percibimos sabores también a nivel no solamente de la lengua, sino que también de la faringe, y el control motor para el músculo estilofaringeo. El control visceromotor parasimpático de la glándula parótida. Parece muy complicado, pero si uno tiene control sobre la función y la materia, puede hacer el recorrido completo del nervio. Lo mismo, pero más simple, en una presentación de tipo general. Otro de los nervios que está dispuesto a nivel del cuello, que ya habíamos mencionado en relación al corazón, es el par craneal número 10, o también denominado nervio vago. El nervio vago es un nervio motor y sensitivo que tiene su origen en el tronco encefálico. Sale por el mismo foramen que estaba saliendo el nervio glosofaringeo, por el foramen yugular o rasgado posterior. Tiene también dos ganglios, superior e inferior. En un pequeño espacio que no es más allá de 2 o 3 milímetros se encuentran 4 ganglios y se encuentran 3 nervios. Hasta el momento hemos mencionado 2. Y este nervio vago tiene distribuciones en cabeza, en cuello, en tórax, en abdomen medio y alto. Este es el principal nervio que controla parasimpáticamente a elementos dispuestos a nivel visceral de cabeza y cuello. La faringe, por ejemplo, como músculo, la controla el nervio vago. Músculos de la laringe que nos dan la posibilidad de hablar, la controla el nervio vago. La musculatura del esófago, la musculatura de la tráquea, la musculatura de los bronquios, la musculatura del corazón, la musculatura de los elementos abdominales, de los intestinos delgados, del intestino grueso, del estómago, del hígado, del vaso, del páncreas, son controlados motoramente por el nervio vago, visceromotor. Pero tiene un componente también motor voluntario en los músculos de la laringe. Nosotros, y yo por ejemplo, ahora estoy hablando voluntariamente gracias al nervio vago que controla los músculos que aumentan o disminuyen los diámetros de la laringe y me dan la posibilidad de emitir sonidos. Y también el nervio vago tiene un control voluntario sobre los músculos de la faringe. La faringe no solamente tiene mucosa, que es sensitiva, sino que tiene músculos estriados, que contraen la faringe y que elevan la faringe. Los constrictores de la faringe. Son entonces elementos que le corresponden al control motor del nervio vago. Y también es sensitivo para los mismos elementos. Es sensitivo para el corazón, es sensitivo para los elementos dispuestos en la parte media y alta de la cavidad abdominal, para la parte respiratoria. Este es el foramen rasgado posterior yugular, en donde está el nervio glosofaringeo, está el nervio vago, que ocupaba la parte posterior del paquete vascular y nervioso del cuello. Esta es la vaina carotidia. Y hay un tercer elemento nervioso que corresponde al par craneal número 11, que se denomina espinal o accesorio, que sale por el mismo foramen, pero después se dirige a controlar al esternocleidomastoideo y al trapecio. Eso lo van a ver en cuello en la próxima clase, los músculos constrictores superior, medio e inferior, controlados entonces por el nervio vago. Un esquema general. Laringe también la van a ver en la próxima clase. Tráquea. Este nervio vago. Van a ver que hay un nervio que se llama laringeo superior, que tiene una rama externa y que tiene una rama interna. La externa es motora, la interna es sensitiva. Si hay algo que cae en la laringe interna, se produce la tos, una acción controlada por el nervio vago. Este nervio vago desciende y en la parte del tórax da una vuelta por caudal a un elemento que es el arco aórtico. Por el lado derecho da una vuelta por caudal a la arteria subclavia y emite nervios que se devuelven por la tráquea.
y que llegan a la laringe, que se denominan laringios inferiores. Estos nervios laringios inferiores son los responsables motores de gran parte de los músculos intrínsecos de la laringe, los que producen la fonación. En cambio, la rama laringea externa, que viene del nervio laringio superior, controla un solo músculo, que es el músculo cricotiroideo, materia de la próxima clase. Una serie de esquemas que les va a ayudar a entender la próxima clase. Como no conocen músculos, los pasamos rápidamente. Y este es el nervio vago. Este es la laringe, la glándula tiroides, la tráquea, y esta es la posición del nervio vago. Y el par craneal número 11, accesorio espinal, se inicia no en el interior del cráneo, sino que se inicia en los 5 primeros segmentos de la médula espinal, pero después, en vez de irse como las raíces del resto de los nervios hacia la parte lateral, lo que hace es ascender dentro del foramen vertebral. 5 primeros segmentos medulares. Se introduce en el foramen magno del occipital y después sale del cráneo acompañando los nervios glosofaringio y vago. Y una vez que sale, se dirige a controlar al esternocleidomastoideo y a controlar al trapecio superior. Este es el nervio accesorio espinal, que da control motor al trapecio superior y también al músculo esternocleidomastoideo. Y aquí la flecha entonces nos está indicando la posición para poder llegar al trapecio superior y a la parte profunda del esternocleidomastoideo. Y el último de los nervios corresponde al nervio hipogloso, 12 par craneal, que es 100% motor. Tiene un foramen propio a nivel del occipital que se denomina canal del hipogloso. Después recorre el cuello, rodea lateralmente al paquete vascular y nervioso del cuello y se dirige hacia el interior de la cavidad oral para poder controlar a cada uno de los músculos intrínsecos de la lengua. Es el responsable motor voluntario de cada uno de los músculos intrínsecos de la lengua, que también permite a través del movimiento las acciones de deglución o de fonación. Motor voluntario. Y en la presentación del plexo cervical habíamos visto que el nervio hipogloso tenía una fusión morfológica con la raíz superior del asa cervical, pero que no tiene nada que ver funcionalmente. Este está destinado a cada uno de los músculos de la lengua, en cambio este está destinado a los músculos genioideo y al tiroideo. Esta es la relación topográfica, rodeando al paquete vascular, fundamentalmente a las arterias carótidas interna y externa. Y después se introduce al interior de la cavidad oral. Anatómicamente hay 3 triángulos importantes desde el punto de vista quirúrgico que están localizados en el cuello. Aquí está la descripción. El triángulo de Farabeuf está delimitado por el borde anterior de la vena yugular interna, un tronco que drena la arteria facial, la arteria lingual y la arteria tiroidea superior, que se denomina tronco tirolinguofacial, y lo que corresponde a la presentación de un nervio, que es el nervio hipogloso, este que está de color café. Este triángulo se denomina triángulo de Farabeuf, que ya tiene los límites, que lo describimos, y tiene un contenido. Fundamentalmente, la profundidad de este triángulo o trígono de Farabeuf se encuentra en la bifurcación de la carótida externa, en la parte media y anterior, y de la carótida interna, en la parte más posterior. Un triángulo pequeño que se denomina el triángulo de Beckler, cuyo borde posterior lo limita un músculo que se denomina hiogloso, este es el músculo hiogloso. También está delimitado hacia la parte caudal, por lo que corresponde al asta mayor del yoides, este es el cuerpo del yoides, el asta mayor del yoides,
y a un músculo que corresponde al vientre posterior del digástrico. En este pequeño triángulo se accede a lo que corresponde al recorrido inicial de esta arteria, que es la arteria lingual, antes de dar cualquier rama, es importante, y al nervio hipogloso. Si hay que realizar alguna intervención a nivel de la lengua, por ejemplo, este es el lugar preciso para poder ligar y evitar el sangramiento de lo que ocurra a nivel de la cavidad oral. Ahí va el tronco principal de la arteria lingual sin dar todavía ramas colaterales. Triángulo o trígono de Becklat. Y finalmente el trígono de Pirogov, que también es pequeño, es un triángulo que está dispuesto a caudal por el tendón intermedio del músculo digástrico. Este es el vientre posterior, vientre anterior, tendón intermedio. En la parte posterior del triángulo, en la parte cefálica y posterior, por el nervio hipogloso. Y en la parte anterior, por el borde posterior del músculo miloioideo. A través de este triángulo, ustedes van a acceder a la arteria lingual cuando ya comienza a dar sus ramas terminales, que lo vamos a ver en cavidad oral, y que se denominan la arteria dorsal de la lengua y la arteria lingual profunda. Eso es lo que corresponde a la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Profesor, yo tengo Sí, una pregunta, diga. pero como que me surgió ahora nomás viendo los ¿Ya? nervios. ¿Sí? Porque en los nervios del plexo braquial llega hasta C8, ¿cierto? Hasta T1. Sí, pues, pero está como C8, pero viendo las vértebras cervicales llegan hasta ¿Sí? C7. Entonces, no sé, el C8 ¿por qué está ahí? Ya. Porque los nervios espinales son 31 pares. El primer par de nervios espinales sale entre el occipital, que es un hueso de la cabeza, y el borde superior del atlas. Ahí sale el primero. De tal manera que entre el atlas y el axis está saliendo el segundo nervio. Y así sucesivamente hacia Entonces, el abajo. primero no sería entre vértebras. No nace entre vértebras, nace entre Ah, occipital y atlas. ya. Entonces, por Gracias. debajo de C7 y sobre T1 está saliendo el nervio cervical número 8. Ah, Y ya, por debajo de T1, la cosa se ordena. Entre T1 y T2 sale T1. Entre T2 y T3 sale T3. Pero en los cervicales se agrega uno, que es entre el occipital y el borde superior del atlas. ya. Gracias. ¿Ya? Hay 7 vértebras, pero hay 8 pares de nervios cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros, 1 coxígeo. Si sumamos todo, nos da 31 pares de nervios espinales. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿No? profe, ¿Sí? respecto a nervios también, tengo una duda sobre qué es una contribución inconstante. ¿En qué sentido? ¿En qué sector? A propósito de No lo sabría que yo explicar. dije, o que No, usted es lo leyó. que estaba leyendo sobre el plexo braquial y decía, no sé, T1 ofrece una raíz inconstante. ¿Qué Ah, ya. significa eso? Que no siempre es frecuente, que no es normal. ¿Se acuerda usted que siempre en las descripciones nosotros decimos lo normal, a propósito de lo que hablaba hoy día, lo normal es que el nervio cervical número 1 no tenga raíz dorsal? Si no tiene raíz dorsal, no tiene componente sensitivo. Eso es lo normal. Lo normal, lo poco frecuente, lo inconstante, tiene que ver con que hay unos pocos casos, no mayores a un porcentaje que no exceden al 10 o al 20%, que pueden tener una raíz dorsal y un componente sensitivo. Pero eso no es lo habitual, eso es inconstante. Y lo inconstante siempre tiene que ver con un menor porcentaje al 50%. Porque si fuera 50-50 sería normal.
Si fuera un 60-40, los 60 es lo normal, lo 40 es lo inconstante, lo anormal. Y cuando son porcentajes muy bajos, son prácticamente despreciables para la descripción. Sin embargo, para ustedes como médicos, es importante tenerlos en cuenta porque en algún procedimiento quirúrgico o en algún diagnóstico se pueden encontrar con que un paciente presente esa variante, esa inconstante, y hay que considerarlo. La mayor parte de los pacientes, por ejemplo, tienen su hígado dispuesto en el sector del abdomen superior derecho y el apéndice en la parte del abdomen inferior derecho. Pero hay un porcentaje inconstante, poco frecuente, que pueden tener el hígado en la parte superior izquierda del abdomen y un apéndice en la parte inferior izquierda del abdomen. Pero eso no es lo habitual. Pero si usted tiene un paciente que le duele, por ejemplo, el sector de la parte inferior izquierda de su abdomen, y usted dice, no, esto no puede ser una apendicitis, pero sin embargo todos los síntomas y signos son concordantes con una apendicitis, ese paciente puede que tenga una variante anatómica, una inconstancia dentro del porcentaje normal, que se denomina situs inverso. O sea que todos sus órganos están en una posición distinta a lo habitual. Y tiene que considerarlo. Pero afortunadamente son muy bajas las frecuencias de esa presentación. Cuando hay a veces estas inconstancias o estas variantes anatómicas, uno las menciona con un porcentaje, lo que indica que es una baja presentación. Nosotros nos dedicamos a describir lo normal, pero manteniendo una observación sobre pequeños detalles que pueden considerarse en el caso de algo que ocurra y que no vaya en la línea de lo habitual. Pero nuestras preguntas siempre consideran la anatomía normal, no lo patológico. Ustedes van a tener una asignatura que se llama anatomía patológica en tercer año y en la cual se van a dedicar a todo lo que sean problemas de enfermedades, a disfunciones o a anomalías o a variantes anatómicas que pueden influir en algún diagnóstico. Pero esta asignatura es una asignatura de anatomía normal, que le damos una orientación clínica, que hacemos algunas observaciones a ciertas variaciones, pero siempre el sentido de las preguntas y de la descripción va a estar orientada fundamentalmente a lo normal, a lo que presenta un mayor porcentaje de personas dentro del estudio. ¿Alguna otra pregunta? Si no, lo dejamos hasta acá porque ya estamos sobre el tiempo. Gracias, profe. ¿No hay de qué? ¿Profe? Sí. Que igual sé que lo tenemos que ver en tórax, pero me surgió la duda que usted dijo que el 70%